Por fin, había visto la mano detrás del telón. En su habitación, sobre la mesa, estaban los papeles. Los anónimos que habían llegado a Mercedes en los últimos días. Doblados con ese cuidado hipócrita, con el que se pliega una amenaza. Victoria los había analizado uno por uno, como piezas de un tablero. Primero, la tinta. Siempre el mismo negro profundo, apenas brillante al secarse. Demasiado elaborado para ser casual. Luego, el trazo. Letras firmes. Seguras. Sin temblor alguno. Con un gusto casi estético por la crueldad. Y, por último, lo que terminó de convencerla. El perfume. Porque incluso el papel conservaba un rastro mínimo, casi invisible, de una colonia conocida. Masculina. Elegante. Con fondo amaderado. Victoria había estado lo bastante cerca de ese olor como para reconocerlo, incluso escondido bajo el barniz del anonimato. Dámaso, murmuró. El nombre le salió como una astilla clavada en la lengua. Así que eras tú. No le sorprendía que lo hubiera hecho. Lo que la inquietaba era la precisión. El cálculo frío. La forma de atacar siempre donde más dolía. En la inseguridad de Mercedes. En esa grieta eterna entre su orgullo y su necesidad de afecto. Victoria apretó la mandíbula. Si algo detestaba, era que alguien se adelantara a ella en el arte del control. Y, aún así, comprendía algo más peligroso. Si Dámaso se había atrevido a jugar así, era porque creía que ya tenía la partida ganada. Y Victoria no soportaba que nadie creyera eso. Se puso el abrigo sin pedir ayuda. Se recogió el cabello con un gesto seco. Guardó los anónimos en una carpeta de piel. Se miró al espejo. La misma mujer. La misma mirada afilada. Pero esa noche, había un brillo distinto. Como si la verdad le hubiera encendido fuego por dentro. Tenía que hablar con Mercedes. Tenía que advertirla. Antes de que Dámaso moviera otra pieza. Sin embargo, justo antes de salir, algo volvió a inquietarla. Un detalle que no la había dejado en paz desde la mañana. Una carpeta mal cerrada en el despacho. Un sello judicial. Un nombre que no era el suyo, pero que podía arrastrar a media casa. Luisa. El rumor de su posible condena por el robo de la talla ya circulaba por la casa. Un rumor espeso. Como sangre en el agua. Y en una casa como aquella. Los rumores eran tiburones. Victoria bajó las escaleras con paso firme, cuidando que nadie notara la prisa. En el salón, las criadas colocaban los manteles. Como si la noche fuera a celebrar algo. Afuera, el viento sacudía los árboles sin permiso. Las ramas golpeaban las ventanas como dedos impacientes. Victoria iba a dirigirse al ala del despacho cuando escuchó voces en el pasillo. ¿Está todo listo para la cena?, preguntó alguien, con un entusiasmo demasiado forzado. Lo está, señorita, respondieron. Victoria se detuvo un segundo. No por curiosidad, por instinto. En una casa llena de secretos, el instinto era la única brújula fiable. Sin pensarlo más, giró hacia el despacho. Dentro, el silencio pesaba. El escritorio dominaba la estancia como un altar. Los libros, alineados, parecían soldados en formación. Victoria cerró la puerta con cuidado. Fue directa a un cajón que sabía que José Luis no cerraba con llave cuando estaba nervioso. Lo abrió. Y allí estaba. El documento del abogado. El sello. La frase que le heló la sangre. Alta probabilidad de condena. Evidencias reforzadas. Victoria dejó escapar una exhalación lenta. Si Luisa caía, no caía sola. Caía todo lo que Alejo había intentado sostener con uñas y dientes. Caía la paz frágil del valle. Caía el equilibrio. Ese equilibrio que Victoria siempre había creído mantener, a su manera. Pero lo peor no era eso. Lo verdaderamente peligroso era saber cómo reaccionaría José Luis. Como si el pensamiento lo hubiera invocado, Victoria oyó pasos afuera. Se tensó de inmediato. Por un instante, pensó en ocultarse. Sí. Victoria también sabía desaparecer cuando hacía falta. Pero no llegó a hacerlo. La puerta del despacho se abrió de improviso. Alguien entró. Y durante un segundo, el aire se le clavó en la garganta. No era un criado. No era José Luis. Era Mercedes. Mercedes se quedó inmóvil en el umbral, con la mano aún en el pomo. Como si el despacho le hubiera escupido una escena que no debía existir.
Su rostro mostraba ese cansancio orgulloso de quien lleva demasiado tiempo fingiendo que nada le duele. «Victoria», dijo al fin. No sonó a reproche. Sonó a sorpresa. Y algo más peligroso. ¿Alivio? ¿Qué haces aquí? Victoria tardó un instante en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque en ese segundo entendió el verdadero riesgo. Si Mercedes la veía allí, en el despacho, revisando papeles, podía interpretarlo como lo peor. Y en esa casa, lo peor siempre parecía posible. Buscándote, respondió al fin, con una calma cuidadosamente construida. Y encontrándome con esto. Levantó la carpeta sin mostrar el documento, controlando el daño solo con la posición de las manos. Mercedes frunció el ceño. Avanzó despacio hacia ella, sin perder la dignidad, pero con la cautela de quien teme que el suelo esté lleno de trampas. ¿Buscándome en el despacho de José Luis? Soltó una risa breve, seca. ¿Qué detalle? ¿Desde cuándo necesita su escritorio para encontrarme? Victoria sostuvo su mirada. Desde que alguien ha empezado a atacarte con anónimos. Mercedes se quedó quieta. El cambio fue mínimo. Pero Victoria lo vio. Un parpadeo más lento. Una tensión apenas visible en la comisura de los labios. Mercedes no era una mujer fácil de asustar. Pero tampoco era invulnerable. ¿Qué anónimos? Intentó decir. Sonó mal. Torpe. Como una mentira que ni ella misma se creía. Victoria dio un paso más cerca. Bajó la voz. No me subestimes. Sé que los has recibido. Sé que te han hecho dudar. Y sé, Mercedes. Hizo una pausa. Sé quién los ha escrito. Mercedes tragó saliva. Sus ojos, siempre firmes, se deslizaron un segundo hacia la puerta. Como si temiera que alguien escuchara. ¿Quién? Preguntó al fin. Victoria sintió una satisfacción amarga. Decirlo era como lanzar una piedra contra un vidrio. Dámaso. El nombre cayó entre ellas con un peso brutal. Mercedes abrió la boca. La cerró. Sus manos se apretaron en puños sin que se diera cuenta. No, murmuró. Eso no puede ser. Dámaso. Dámaso es capaz de muchas cosas, la interrumpió Victoria, firme. Y lo ha hecho con un propósito. Quiere verte temblar. Quiere que desconfíes. Quiere aislarte. Mercedes dio un paso atrás. Como si el suelo se hubiera inclinado bajo sus pies. Dices eso porque, la voz se le quebró apenas, un hilo traicionero. Porque no lo soportas. No soportas que yo. No lo conviertas en una guerra de orgullo. Victoria se acercó más, su tono afilado. No vengo a humillarte. Vengo a advertirte. Esto no es un juego. Es un plan. Mercedes la miró con rabia y dolor mezclados. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo puedes estar tan segura? Victoria, sin pensarlo demasiado, sacó uno de los papeles de la carpeta y se lo tendió. Míralo. No el mensaje. La forma. La tinta. El pliegue. Respiró hondo. ¿Sabes quién dobla así el papel cuando está nervioso? ¿Quién usa esta clase de tinta? ¿Quién huele así? Mercedes tomó el papel como si quemara. Lo sostuvo un segundo. Y sin querer, lo olió. El gesto fue automático. Instintivo. Apenas el aroma rozó sus sentidos, su rostro cambió. Porque sí. El olor estaba ahí. Ese fondo amaderado. Inconfundible. No, repitió. Pero ya no era incredulidad. Era miedo. ¿Por qué haría eso? Victoria iba a responder. Iba a decirle la verdad desnuda. Cruel. Pero un sonido en el pasillo las interrumpió. Pasos. Lentos. Seguros. De alguien que no teme ser escuchado. Victoria y Mercedes se miraron. El silencio se tensó como un arco a punto de romperse. La puerta del despacho se abrió de nuevo. Y allí estaba Dámaso. Entró con esa sonrisa suya. Cortés. Medida. La sonrisa de alguien que parece haber nacido para convencer. Llevaba una copa de vino en la mano. Como si la casa fuera un salón de baile. Y no un nido de secretos a punto de estallar. Ah, dijo, recorriéndolas con la mirada. No esperaba encontrar aquí a las dos mujeres más interesantes del valle, juntas. Mercedes palideció. El papel le tembló apenas entre los dedos. Dámaso lo vio. Y sonrió más. ¿Qué es eso, Mercedes?
Preguntó con una suavidad venenosa. ¿Una carta de amor? ¿O una acusación? Victoria dio un paso al frente. Bloqueó su visión. Se impuso. No es asunto tuyo, Dámaso. Él ladeó la cabeza, fingiendo sorpresa. No lo es. Curioso. Porque yo diría que todo lo que afecta a Mercedes es asunto mío. Su mirada se deslizó hacia ella. La voz bajó. No es así. Mercedes no respondió. Tenía los labios apretados. Como si contuviera un grito. Victoria sintió el impulso de arrancarle esa sonrisa a golpes. Pero se contuvo. En esa casa, perder el control era regalarle la victoria al otro. Mercedes, tenemos que hablar a solas, insistió, ignorándolo. Dámaso soltó una risa breve. Siempre tan protectora, Victoria. ¡Qué admirable! Hizo una pausa. Aunque llegas un poco tarde, ¿no crees? Mercedes alzó la vista. ¿Qué sabes tú de tarde o temprano? Su voz salió más áspera de lo habitual. ¿Qué estás diciendo? Dámaso caminó despacio por el despacho. Como si le perteneciera. Se acercó al escritorio. Rozó la madera con la punta de los dedos. Sus ojos cayeron sobre el documento que Victoria había dejado medio oculto. Vaya, vaya, murmuró. ¿Y esto? Victoria se tensó. No lo toques. Dámaso sonrió. ¿Temes que lea lo que no debo? ¿O temes que Mercedes lea lo que no debería? Mercedes frunció el ceño. ¿Qué es eso? Victoria tragó saliva. No quería mezclar asuntos. No esa noche. No con Luisa a punto de caer. Y con Dámaso lanzando cuchillos invisibles. Pero ya era tarde. Mercedes dio un paso hacia el escritorio. Dámaso aprovechó. Noticia sobre Luisa, dijo, como quien comenta el clima. Parece que mañana no será un buen día para ella. Mercedes se quedó helada. ¿Luisa? Repitió. ¿Qué pasa con Luisa? La rabia subió como fuego por el pecho de Victoria. Basta, Dámaso. Espetó. No puedes ir soltando palabras como si no tuvieran consecuencias. Él se encogió de hombros. Las consecuencias existen aunque no las nombres, Victoria. Tú lo sabes mejor que nadie. Entonces, como el golpe final de una escena perfectamente ensayada, Dámaso se volvió hacia Mercedes. Suavizó la voz. Una ternura falsa. Ven. No tienes por qué escuchar a quien solo sabe advertir y amenazar. Esta noche deberías descansar. Mercedes lo miró. Como si lo viera por primera vez. O quizá, como si por fin lo estuviera viendo de verdad. ¿Fuiste tú? Preguntó. Y el despacho entero se quedó sin aire. ¿Fuiste tú quien escribió los anónimos? Dámaso parpadeó. Lento. La sonrisa no desapareció. Se volvió más fina. ¿Qué tontería es esa? Victoria intervino, tajante. No la manipules. Sí, fuiste tú. Mercedes apretó el papel. Respóndeme, Dámaso. Por primera vez, algo se resquebrajó en él. Una sombra de impaciencia. Mercedes, dijo, acercándose. No deberías dejar que Victoria te llene la cabeza de veneno. Ella siempre ha querido separarte de cualquiera que no sea ella. Mercedes retrocedió un paso. No me cambies el tema. Dámaso sonrió de nuevo. Pero ya no era cálido. Era la sonrisa de alguien acorralado. Que decide morder. Digamos que, me preocupabas. Te veía demasiado confiada. Alzó las manos, teatral. Y el mundo no perdona a los confiados. Mercedes lo miró con asco. Eso no es preocupación. Eso es crueldad. No, Dámaso se inclinó hacia ella. Eso es amor, Mercedes. Un amor que protege. Un amor que evita que otros se aprovechen de ti. Victoria soltó una carcajada seca. Qué hermoso discurso para alguien que escribe amenazas. Dámaso giró hacia ella. Por un segundo, sus ojos fueron fríos como metal. ¿Y tú, Victoria? ¿Qué haces en este despacho? ¿Protegiendo a Mercedes? ¿O buscando salvar tu propio pellejo? Victoria se irguió. No intentes convertirte en juez. No te queda. Dámaso dio un paso. Demasiado cerca. La tensión era casi física. Ten cuidado, Victoria. Esta casa tiene oídos. Y a veces, lo que uno cree controlado se vuelve contra uno. Mercedes, atrapada entre ambos, respiraba con dificultad.
como si estuviera en medio de una tormenta. Y la tormenta no tardó en romperse. ¡Basta!, gritó de pronto. Su voz sonó más fuerte que cualquier campanada de fin de año. ¡Basta!